Ya, bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy les vamos a exponer el mapa conceptual acerca del tema que nos tocó y este tema es el género y el trabajo social. Bueno, como primer punto menciona que el género, el trabajo social, como la división social del trabajo y la política social a través de la mediación. Otro punto también es que se explicará el porqué de la mayoría de la presencia de las mujeres en la profesión del trabajo social y el perfil profesional de los y las trabajadoras sociales. Ya. El trabajo social como profesión y la división social del trabajo. En este tenemos puntos fundamentales que vamos a explicar a continuación. En el primer punto tenemos las intervenciones, las políticas públicas. Este nos menciona que el papel de la mujer está en respuesta a diferentes necesidades que se pueden dar en tres puntos importantes. Uno de ellos es la familia, los sectores sociales, el mercado y el Estado. Otro punto también muy importante es la pobreza. Y otro punto también se menciona el socialismo fabiano. Este nos dice que el trabajo social como un instrumento. En este hay tres puntos importantes, que es la contención, la educación, el ajuste. En estos tres puntos se menciona que el diagnóstico con fines de la política social de integración. Otro punto importante también tenemos es el trabajo social reformista. Este nos menciona que se desarrolla desde la personalidad, el bienestar económico, generador de diferentes oportunidades, y el trabajo social conservador. Este nos menciona que se transforma gradualmente en racional del Estado en relación al Estado y el bienestar. Como ya mencionamos, estos dos puntos buscan el equilibrio del sistema y también el orden y el control de los diferentes conflictos que se pueden dar. Ya. Otro punto que tenemos es el trabajo social y la insección. Este nos menciona que es una vista como una institución. Aquí tenemos igualmente tres puntos importantes, que es la asistencia, el tratamiento y el restaurador. Estos puntos nos mencionan que están ligados a la noción de la solidaridad y también nos menciona y a la no igualdad. Ya, otro punto importante también son las intervenciones públicas. Este nos menciona que tiene dos conceptos de trabajo social como profesión y en relación a la mayor intervención de las mujeres con la profesión del trabajo social. Aquí tenemos el control social. Este nos menciona que es de evitar conflictos sociales y la vida cotidiana. Este nos menciona que es de desenvolverse como un sujeto en la sociedad. Bueno, por otra parte también hablamos sobre la presencia mayoritaria de la mujer en el trabajo social. Dentro de esto se habla de la asistencia, que se convierte en una profesión estrictamente femenina y mirada de los élites, la que se considera afinada entre los niños y la gente pobre. Dentro de esta categorización podemos decir que se logra realizar el Estado las intervenciones y que son considerados como obras sociales más políticas. Así también están considerados principalmente agentes de intervención social, en la cual la función principal es educar a la clase obrera, asistirla, higienizar, y regenerarlos. Bueno, dentro también de esto se habla sobre las elaboraciones teóricas que se orientan aplicados en la feminización del trabajo social. En esto se habla de las teorías feministas que requieren la conceptualización y principalmente de la antropología social. Este también se surge desde el interés para el estudio de los temas de la mujer. También se habla de la teoría común, de la teoría que nos refiere a la conceptualización. Esa es la que suena y se identifica en series de variaciones con respecto a la mujer y se debe a diversos causantes estructurales como variables económicas, sociales e ideológicas. Dentro de esto, Turan nos habla de las críticas feministas desde la antropología. En esta se habla de la división entre lo privado y lo público y la superioridad de la cultura sobre la naturaleza.
en la cual se dan varias causas, como es la división entre lo privado y público y la superioridad de la cultura sobre la naturaleza. En esta se identifica una serie de variaciones de presión de las mujeres que se deben a diversas causas estructurales, como las variables económicas, sociales, y por eso es necesario buscar modelos para buscarlas en factores condicionantes que permiten la creación de nuevos conceptos. También habla del concepto de género. Dentro de este concepto se plantean un estudio sobre de las mujeres, sino también de las relaciones que producen entre los hombres. Uno de estos se habla de Henrietta, en la que nos dice que el análisis cuenta desde la perspectiva de la construcción simbólica, como la relación en la mujer dentro de las áreas de los hechos universales, como la mujer dada desde su fisiología o función reproductora y se la consideraba más cercana a la naturaleza. Romani también nos habla sobre el concepto de la construcción social en la cual nos analiza condiciones inmateriales de la existencia, como la visión de ver el mundo en cuanto a las construcciones sociales en las cuales permite la manipulación psicológica y determinada en un papel decisivo y un proceso de creación y difusión de imágenes y culturales. Teresa del Valle, en cambio, nos habla de la división de género como una construcción cultural, en la cual las características nos dice que se centra en el símbolo para las distintas dimensiones y los distintos factores. Scott también nos habla del género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales y se basa en las diferencias que distinguen los sexos. En este el género comprende 4 elementos interrelacionarios, los símbolos culturales que se buscan como representación múltiple, los conceptos normativos que manifiestan la interpretación de los significados de los símbolos y que el género se constituye a través del parentesco, pero no de esa forma exclusiva, así también la identidad subjetiva. Roca también nos habla sobre la construcción de género que se identifica por 3 niveles, el proceso de construcción y configuración del aparato normativo. Nos menciona que la religión contribuye a la manera decisiva y la construcción social y la sexualidad del género. Como también se construye socialmente desde cuando está importantes como la dirección del trabajo o la autoridad del poder y el parentesco y la sexualidad. Dolores Juliano, en cambio, nos habla del que las mujeres están en un proceso de subordinación, en lo que contempla el dominio y la fuerza y la legitimación, en la que se dice que lo dominado se sitúa y también los dominadores. Y también hace énfasis en el ámbito que está constituido especialmente del Estado y que se produce a través de reemplazos biológicos. Y por último, también nos habla Bourdieu, que nos señala que el término violencia está simbolizado para subrayar la forma en la que las instituciones se encargan de la reproducción social, como lo que es la iglesia y la escuela. Ya, los modelos de procreación. Este modelo nos da una idea en torno a la procreación que es asignada a las mujeres desde siempre. Aquí también tenemos otro modelo que es el modelo de parentesco. Este modelo de parentesco nos dice que la reproducción de las relaciones y la vinculación de las mujeres con el cuidado. Este punto es importante de mencionarlo porque desde siempre la mujer ha estado relacionada con los quehaceres domésticos o con distintas profesiones que la sociedad menciona que son netamente para mujeres. Otro modelo es el modelo de procreación que ya lo mencioné. Este nos dice que la biología está para explicar las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. Comas en este punto menciona que son una serie de estereotipos en relación al carácter y a la manera de ser de los hombres y las mujeres, haciendo una diferencia. En este caso, los hombres, la formación con los varones y las mujeres con la segregación laboral. ¿Le puedes bajar un poquito, Jimé, por favor? Ya, como podemos ver en la imagen, como nos da un ejemplo. Ya, puedes subirle, Jimé, por favor. Ya, otro punto que nos menciona el texto son los efectos de la presencia mayoritaria de las mujeres en el trabajo social. En este punto es importante recalcar que no es imposible referirse a la profesión y al estatus de las asistencias sociales sin tomar en cuenta que es una profesión eminentemente femenina. La autora Evelyn Suriet nos menciona que la mujer ejerce su trabajo
eh, cuando hay dificultades o crisis sociales familiares. Ahí es cuando ejerce, en este caso, su profesión. También menciona que conformarse, institucionalizar las ocupaciones pasan a manos de los hombres y queda a la mujer como un auxiliar en los procesos. También Dolores Juliana nos menciona que aun cuando las mujeres se especializan, son condicionadas y en sus capacidades y preferencias. Esto nos quiere decir que aun cuando la mujer ejerce su profesión, aún es condicionada o es criticada o juzgada en torno a la profesión que realiza. También menciona la asistencia social que resulta más apropiada para la mujer por las semejanzas de las obligaciones domésticas que puede ejercer en su familia, algo que ya está netamente nombrado o mencionado que es para mujeres. Además, Mariana Subirats menciona que existe una valoración social desequilibrada y esto se da porque existen actividades consideradas propias y netamente para mujeres y existen además otras actividades que son propias o netamente para hombres, así como las profesiones o los quehaceres domésticos para las mujeres o profesiones como la política o otras para los hombres. Y por último, también hablaremos sobre las repercusiones de los planteamientos teóricos en el trabajo social. En este nos habla sobre la erradicación de la presión activada por el sexismo y la eliminación del proceso del trabajo, que es utilizado para oprimir y discriminar a la mujer como tal, en la cual entrelaza con el género y en el que se menciona que la mujer es la base de la importancia en la vivienda, en las vivencias y que son definidas como personas nacidas para ser madres y esposas. Así también se quiere poner como al género para las mujeres, que siempre se las ve como personas protectoras y cuidadoras y subordinadas de los hombres, en la cual cualquier acción estaba mal visto. Y dice que el género de las mujeres se vuelve invisible porque socialmente se cree que estos roles considerados para mujeres son las profesiones o el cuidado de los niños, como ya se mencionó. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias. Ok, en este tablero, por favor, les voy a pasar el link. Vamos a ir colocando las palabras o las ideas que ustedes consideren que hayan sido importantes, que hayan dicho sus compañeras. Ustedes ya saben utilizar este corcho. Vienen acá y colocan sus ideas. Pueden poner aquí el icono, el que quieran. Aquí en el tag ponen su nombre. Y aquí el color del post que quieran colocar. ¿Sí? Entonces, vamos colocando, por favor, las ideas principales que salieron de esta exposición. Pero primero, un poco resumir lo que decían las compañeras, justamente de la importancia del trabajo social desde esta mirada feminista y del enfoque de género, porque el trabajo social, si bien nace como una profesión y una disciplina que de alguna forma refuerza estas ideas patriarcales de la obligación de la mujer en el cuidado, sin embargo, las mujeres trabajadoras sociales, cuando se convierten en profesionales y la disciplina se comienza a profesionalizar, estas, estas actividades que eran obligatorias y gratuitas asignadas a la mujer en el espacio privado, comienzan a permitirles a las mujeres a salir al espacio público y a solicitar y a pedir una remuneración, y sobre todo cuando se conceptualiza a través del desarrollo científico de la profesión y no solo como asistencia. Entonces, las trabajadoras sociales desde esta mirada feminista logran hacer público lo que se acostumbraba a las mujeres a hacerlo solo en el privado, hacerlo profesión, hacerlo disciplina, colocarle una técnica, y luego justamente también la mirada de los feminismos va a ampliar el hecho de que el trabajo social se va a primero a constituir por mujeres para trabajar especialmente para mujeres
y personas que han sido históricamente discriminadas, víctimas de violencia, víctimas de la guerra, víctimas de la pobreza. Y además el trabajo social se va a ir consolidando en sus diferentes reconfiguraciones y transformaciones desde esta mirada feminista y de derechos humanos en justamente una profesión que va a estar destinada a romper estructuras, a concientizar y a motivar el empoderamiento de las personas. Sí, Nicole. Profe, disculpe una preguntita. Para abrir este link tenemos que crearnos una cuenta porque no me deja abrir así nomás. No hay que crear cuenta. El resto pudo entrar. No, profe, igual nos piden una contraseña. Déjenme revisar. A ver, vuelvan a entrar y revisen si es que pueden postear. Ya, profe, ya se puede. Sí, profe, ya. Listo, gracias. Entonces, esta primera importancia de vincular al trabajo social con el feminismo justamente es valorar cómo las primeras trabajadoras sociales provienen del movimiento feminista que transforman las estructuras, critican las estructuras de poder y logran sacar del espacio privado al espacio público las tareas de cuidado y ya dándoles también una transformación a lo largo de los tiempos. Por eso es importante destacar el vínculo estrecho y directo que tienen los movimientos feministas con la praxis del trabajo social. Vamos con el siguiente grupo, por favor, el grupo C, que nos va a hablar del modelo crítico radical del trabajo social. Hasta eso, por favor, vamos poniendo las ideas principales en el corcho sobre el tema anterior. Igual vamos poniendo el tema que van a presentar las y los compañeros. Pueden seguir. Buenas tardes, profe. Compañeros, vamos a hablar acerca del modelo crítico radical. Aquí vamos a ver 4 puntos básicos. El primero a tratar va a ser acerca del enfoque teórico de este modelo. En este enfoque teórico vamos a encontrar que tiene bases teóricas en los postulados de Marx, el cual trata acerca de la alienación. Recordemos que Marx decía que la alienación se da cuando el trabajador pierde el control sobre el fruto del esfuerzo que éste hace al producir un objeto que en lo posterior va a ser va a brindar beneficio a los capitalistas. Sin embargo, adicional a este postulado de Marx, otras posteriores exploraciones, tanto de Lucas en su documento de reificación de la sociedad, por parte de Gramsci con su noción de hegemonía ideológica, Marcus con la idea del hombre unidimensional y Habermas con comunicación. Sin embargo, todos ellos comparten aquel ideal en donde la sociedad debe estar basada en la igualdad y la libertad humana. También se habla acerca de la ciencia social crítica. Esta ciencia social crítica tiene su principal fuente en las teorías marxistas, en donde el sistema predominante de opresión siempre va a ser el capitalismo. Adicional a ello, también se relacionan varios conjuntos de teorías como el feminismo, las teorías antirracistas, la teología de la liberación y la pedagogía del oprimido, en donde ellos van a encontrar diferentes fuentes de dominación, ya sea en el patriarcado o el imperialismo.
Para ello también encontraremos diferentes fundamentos teóricos básicos que van a ser importantes en el momento de la práctica del trabajo social. Entre estos fundamentos hallamos las teorías sociales críticas que buscan explicar el orden social, el cual trata acerca del análisis de la sociedad con el fin de establecer una estructura social ordenada y con sentido. Tenemos también lo que es la perspectiva del conflicto, el cual es fundamental para comprender las relaciones sociales, las relaciones de poder, en el cual se establece la responsabilidad del orden social a los opresores y se exige una confrontación ante estas élites. El tercer fundamento es el énfasis de autoconciencia racional como precursora del cambio, en el cual se busca que la mayoría tome conciencia de su realidad para que así ayude a elegir y contribuya a una creación del orden social más efectivo, justo y equitativo. El cuarto y último fundamento es la participación de los oprimidos en el proceso de cambio, en donde se exige a los oprimidos, tomen control de su propia situación y así se vayan orientando hacia la acción que promueva un cambio real en sus realidades. Como segundo punto, vamos a ver acerca de los elementos básicos del trabajo social crítico. Los elementos básicos de este van a caracterizarse siempre por su oposición al carácter individualista. Es decir, que siempre se va a tratar de que se manejen en conjunto, en comunidad. Sostiene también que los clientes no son ni parcial ni totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales que tienen que enfrentar día a día. También se opta por que se aproximen de diferentes formas aquellos que la sociedad va excluyendo, ya sean a los marginados, inadoptados o desposeídos. Para ello, se exige que se compartan vivencias en común a través de la construcción de una práctica que plantee un compromiso con los sectores populares, en donde los marginados, excluidos, extraños, los que no tienen voz, se conviertan en elementos activos para la práctica profesional y que al mismo tiempo son claves del proceso de liberación. Aquí, desde el punto de vista del trabajo social crítico, debe tener como objetivo el cambio estructural real. Por ende, el objeto al que siempre se lo va a criticar desde este modelo va a ser la dependencia que muchos trabajadores sociales o trabajo social de los organismos sociales que se apoyan en un sistema social basado en el capitalismo. Aquí hallamos defectos intrínsecos de la asistencia de la clase trabajadora, como organismos sociales que tienen roles limitados y fragmentados. Estos encuentran dificultades siempre para tratar problemas con los clientes. La financiación de los organismos sociales, los mismos que restringen los recursos disponibles, organizaciones jerárquicas y burocráticas de los organismos sociales, quienes refuerzan la cautela y el acatamiento de normas y convencionalismos. El profesionalismo del trabajo social hace que los trabajadores sociales sean gratificados por la sociedad y rechazar cualquier análisis crítico de los problemas. Por lo tanto, el trabajo social crítico radical tiene como función principal la concientización, es decir, hacer que tomen conciencia de su realidad, de lo que están viviendo. También es importante en la intervención de valores de equidad y justicia, fomentar el respeto por el cliente, el dar apoyo a soluciones de problemas dentro de los grupos sociales y procesos políticos, que el trabajador social tenga realmente una conciencia sobre su posición y reconocer siempre el común con el cliente. En América Latina también se dio la aparición de los movimientos reconceptualizadores más o menos en los años 70, en donde estos tuvieron gran repercusión en los trabajadores sociales españoles. También se consideran agentes de cambio en este movimiento reconceptualizador. Se da mayor interés en dotar de mayor contenido científico y metodológico a esta profesión. Y se habla sobre la necesidad de tomar posición política e ideológica. A continuación, mi compañero. Ya.
Para continuar, yo hablaré sobre la aplicación del modelo crítico radical al trabajo social y los principales enfoques. Bueno, como primer punto tenemos el modelo marxista en trabajo social. Este nos indica que ningún otro pensador moderno como Carlos Marx ha tenido tanta influencia sobre los movimientos políticos y sociales. Además, las ramificaciones de la doctrina marxista podemos encontrarlas en ámbitos filosóficos, económicos, históricos y políticos en la mayoría de las ciencias sociales. Igualmente, ha dejado la huella en la práctica del trabajo social. Con respecto al trabajo social feminista, podemos aludir que es uno de los enfoques más significativos del modelo crítico radical del trabajo social. También el trabajo social feminista hunde sus raíces en el movimiento de la mujer de los años 60 y 70. Este movimiento implicaba la lucha por la liberación de las mujeres de su sometimiento por las estructuras sociales, políticas y simbólicas del patriarcado. Y finalmente, el feminismo ha puesto el cuestionamiento de las instituciones y tradiciones fundacionales del patriarcado a través de lo largo del proceso histórico con concientización femenina y de lucha política. Con respecto al enfoque problematizador de Paulo Freire, este menciona que Freire es uno de los autores más destacados y de referencia para el trabajo social, sobre todo en Hispanoamérica, debido a la elaboración de una concepción pedagógica liberadora. Freire, a través de su obra, criticó los métodos tradicionales de educación y fue uno de los principales fundadores de la revolución educativa brasileña. Esto con respecto a la analfabetización. Se centró en las necesidades de los educandos que eran habitualmente abandonados por los modelos educativos tradicionales bancarios y buscaba que la educación que se les dieron fue abandonada y que deje de ser domesticadora para las personas y que se convierta en un cambio para la libertad, para un desarrollo y crecimiento. Su pensamiento ha sistematizado las ideas de la educación popular y la educación participativa y cultural de la liberación en sectores marginados mediante la acción asociativa. Freire, basándose en los principios, hace de una acción educativa un ámbito de trabajo comunitario, cultural, estratégico para la transformación global de la sociedad. Su influencia ha dejado sentir tanto la animación sociocultural como en el trabajo social y en la educación social, en la cultural, en lo popular y el desarrollo comunitario. En este sentido, Freire nos mencionaba que nosotros los educandos éramos unos contenedores en el cual los profesores depositaban el conocimiento. Ya, ahora nosotros lo que necesitamos es una educación horizontal, más no vertical, en la que el profesor, aprenda del estudiante y el estudiante aprenda del profesor. A eso se refiere Freire en esta parte. Las características de la intervención y los elementos claves del mundo freiriano para el trabajo social. En este menciona que gran parte de las intervenciones educativas orientadas al cambio social se guiaron por la idea de que para lograr cambios buscados había que actuar preferentemente en las dimensiones políticas y económicas, lo que se originó básicamente que una parte significativa del trabajo social y educativo se orientara a lograr cambios a nivel macroestructural. Con respecto al trabajo social, se buscará una relación horizontal, como les mencionaba anteriormente, no vertical, y un diálogo de igual manera, y se desechará todas aquellas técnicas de intervención que se destinen a la superioridad por su parte. Finalmente, tenemos que el trabajo social no verá un cambio en el cambio una amenaza. ¿A qué quiere decir esto? Que no se considerará a sí mismo como un agente de cambio, sino que se tendrá claro que todos los hombres son agentes de cambio. Con respecto a la valoración del modelo, aportaciones críticas y aplicabilidad del trabajo social, nos menciona que la aplicación del modelo crítico tradicional incorporó un abordaje de las problemáticas sociales con respecto a las luchas de poder, la hegemonía ideológica y de clase, el estatus, la profesión, la educación, la cuestión sexista y la opresión social. El modelo crítico tuvo una relevancia en el trabajo social sudamericano y dio un lugar al movimiento de la reconceptualización de una forma diferente al entender a las personas y el objetivo de la intervención desde el trabajo social. A partir de la reconceptualización en América Latina se dio a fines de los años 70, se cuestionaron los métodos tradicionales y la abolición personal del surgimiento de los nuevos modelos de intervención con respecto al trabajo social crítico.
En este contexto, la crítica de la intervención clasista menciona su carácter individualista, la relación entre el trabajo social y el cliente y la ideología del profesionalismo. Igualmente, el trabajo social crítico radica en la transformación GEL y estas mantienen unas características que como primer punto tenemos la concepción de la prioridad de la estructura social, segundo, la concentración sobre la opresión, tercero, el desarrollo de los procesos de la práctica igualitaria, cuarto, la adopción de estratégicas que reconozcan y cuestionen las estructuras de opresión, y quinto, la función del trabajador social en la práctica activista. Para continuar, el trabajo social crítico. Este mantiene que debe ser conocedor de su posición de poder en la relación del cliente y las estrategias para conseguir las relaciones igualitarias en la práctica profesional. Para cerrar este tema, mencionaremos que la intervención del trabajo social crítico se basa en las estrategias. Primero, la concientización que es la clave para el cambio y la reflexión crítica. Y segundo, el desarrollo de identificaciones y acciones colectivas en la aparición de identificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. No cambien, ¿puedes ponerle, por favor, en la parte del trabajo social feminista en el mapa? Ok, perfecto. Ahí, déjale un ratito. Muchas gracias. A ver, primero hay que colocarnos en determinar qué son los modelos de trabajo social. Los modelos de trabajo social, como nos dice Vizcarret en este texto, son los marcos teóricos que definen cómo se van a aplicar las metodologías, los enfoques y las técnicas del trabajo social. Dependiendo del fenómeno y de la problemática que se va a abordar, desde la profesión se va a tomar estos grandes marcos teóricos que nos van a guiar conceptualmente la manera de intervenir. Entonces, dependiendo de la problemática, sí, se va a decidir respecto a qué modelos van a servir mejor. Si el crítico radical, si el humanista existencialista, si el afincado en la tarea o el sistémico, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos modelos define unos conceptos importantes que van a poder guiar la aplicación de las metodologías, es decir, se escoge un modelo, a partir de ese modelo se aplican las metodologías de caso, grupo o comunidad como crean pertinente y los enfoques y las técnicas. En los casos, por ejemplo, que estamos viendo ahora de violencia contra las mujeres y violencia contra las poblaciones LGBT y violencia contra las masculinidades no hegemónicas, las violencias, la falta de acceso a derechos, la discriminación, se sustenta en un régimen hegemónico de poder, en una estructura, que es la estructura heterosis patriarcal. ¿Esto qué significa? Que estas restricciones en el acceso a los derechos, las violencias que se viven, se sustentan en un sistema, en una estructura de poder hegemónica. Entonces, no es necesariamente una responsabilidad directa de la persona que está viviendo esa situación, sino de un conjunto de condicionamientos estructurales que condicionan esa situación. Y el modelo crítico radical lo que hace es tomar las ideas del feminismo radical especialmente, que identifican la existencia del sistema patriarcal como lo que condiciona las formas de relacionamiento, la imposición de roles y que eso limita el ejercicio de derechos a las personas. Cuando hablamos de el trabajo social crítico, justamente es también identificar las estructuras de poder, pero que no son patriarcales, sino que son capitalistas, que son raciales, de dominación blanca, heteronormadas, y que por eso se llama el modelo crítico radical, porque identifica las estructuras de poder y las relaciones de poder
para poder incidir, para poder aplicar las metodologías de caso, grupo o comunidad al fenómeno, siendo la persona capaz de identificar estas estructuras, darse cuenta de lo que le limita o lo complejiza para tomar decisiones y a partir de eso acompañarle en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas a través de ¿qué? De las metodologías, caso, grupo o comunidad o todas, dependiendo cómo quieran ustedes intervenir. Entonces, por eso es importante esta relación entre feminismo y trabajo social, porque vemos que existe de hecho, un modelo teórico de intervención del trabajo social, que es un marco teórico basado en el feminismo, basado en los derechos humanos, en la teoría crítica y en la pedagogía de la liberación, justamente para que las personas puedan ser principales actoras en la toma de decisiones y que no se sientan directamente responsables de las situaciones que están experimentando, sino que se den cuenta de las estructuras de poder que pueden condicionar la situación que están viviendo. Entonces, por eso es súper importante que entendamos lo que son los feminismos, la teoría de género, los derechos de las mujeres, de la población LGBT, porque eso nos va a poder aplicar a los modelos de intervención, como en este caso el crítico radical, con los conceptos que ya hemos visto antes, podemos identificar las estructuras y identificando las estructuras podemos visualizar en los problemas, en los casos prácticos, cómo estas estructuras condicionan los derechos de las personas, en este caso las mujeres, la población LGBT o los hombres. En estas circunstancias, déjale de compartir, muchas gracias. Más bien quisiera preguntarle a los dos grupos que acabaron de exponer, ¿cómo pudieron relacionar con el caso que les tocó lo que hemos visto hasta ahora, el tema del trabajo social feminista? Y el modelo crítico radical y los enfoques feministas y el enfoque de género aplicado a la intervención del trabajo social. ¿Cómo se puede articular con el análisis de los casos que les tocaron a los primeros dos grupos? Profe, con respecto, yo soy del grupo C y en nuestro caso era que era una joven, se puede decir, madre de una niña que tenía un esposo y ella quería trabajar para poder aportar a su casa y bueno, en una discusión acalorada, el esposo le propinó una cachetada. Entonces aquí podríamos ver que aquí se necesita que las trabajadoras, bueno, como trabajadora social, en las luchas podríamos ver que la mujer tiene la misma capacidad, porque ella también era psicóloga, tiene la misma capacidad que el hombre de trabajar y aportar a su casa, y que no solamente él, por ser obviamente hombre, tiene que solamente él trabajar y aportar todo lo que se necesita al hogar. Ok, y con lo que hemos visto, ¿cómo podrías aplicar al caso? El tema de la intervención del trabajo social feminista o el modelo crítico radical. Tú misma o alguien más de su grupo. Y también que se prepare el grupo que expuso el modelo crítico radical para que nos expliquen o que nos den unas ideas de cómo aplicaron estas ideas a su caso. Profe, igual soy parte del grupo C. Entonces, yo creo que en nuestra aplicación como trabajadores sociales sería sobre todo enfocarnos en primera instancia en los derechos de las mujeres, tal vez en la reeducación dentro de ese seno familiar, tanto para la mujer que permitió que de una u otra manera se vea relegada por la pareja, y al mismo tiempo educar a la pareja en el sentido de que todos somos iguales. En ese caso también no sé si sea importante proyectos como la enseñanza del empoderamiento, ¿no? en las mujeres, en donde les
enseñan acerca de su autoestima, el ser conscientes de las habilidades y capacidades que ellas tienen para enfrentarse. Y aun cuando, digamos, la pareja no lo permita, tal vez ya buscar estilos alternativos de vida, tal vez ya no verse enfocada con su pareja, sino tal vez reorganizarse y salir adelante sola con su hija, obviamente con el cumplimiento de las obligaciones que su pareja igual tendría, porque no es que se deslinda de sus responsabilidades como padre, creo yo. Ok, muchísimas gracias, Tiffany. El grupo que expuso el modelo crítico radical, ¿cómo podemos vincular lo que hemos visto hasta ahora con el caso que les tocó? Nosotros somos el grupo D. Yo pienso que pues, dentro del caso de nosotros fue el producto de una violencia, ya que la expareja de María, él prácticamente le acosaba, porque o sea, ellos ya terminaron mal, porque ella sufrió violencia, lo que era física, psicológica, y al ver que ella le rechazaba demasiado, o sea, ya se produjo algo más grave, que fue comenzar a seguirle y al final haberla matado. Entonces, creo que dentro de esto, o sea, podemos también ver lo que es la discriminación, el hecho de ser mujer y también recaerle todo el peso a ella porque ella tenía que cuidar a sus hijos. Y también digamos que dentro de esto de la teoría de crítica, podemos decir que para poder intervenir en ese caso, podemos decir que a esa mujer podemos hacer lo que son los empoderamientos, ser un poco más consciente en los casos de la violencia y tratar de ver si esos casos se vuelven a repetir en otras personas, o sea, tratar ya de intervenir con terceras personas. Entonces creo que yo que podría ser así. Ok, justamente si vemos lo que, mm, lo que hemos, o más bien si aplicamos lo que hemos visto hasta ahora, podemos identificar que la aplicación del modelo crítico radical nos va a permitir justamente que las víctimas puedan identificar que lo que les está pasando también es producto de un sistema y que ese sistema les impone roles. Y estos roles generan la imposición de los hombres y de las mujeres a diferentes prácticas y lo que les sucede no es porque es un caso fortuito, es un caso excepcional, sino que es el reflejo de una estructura social que condiciona a que los hombres nos comportemos de determinada manera y las mujeres se comporten de determinada manera, y cuando no sucede esto, existe reacciones violentas, como en el tema de la apropiación de los cuerpos de las mujeres, como el condicionar que trabajen o no, porque las mujeres no tienen que ser las proveedoras, ya hay una aplicación de roles. Y cuando ya aplicamos metodologías, qué sé yo, de caso o de grupo, entonces, ¿qué vamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar no solo la situación personal de esa víctima, sino también su estructura familiar, su estructura social, los condicionamientos históricos, los condicionamientos sociales del sistema que han hecho o que han provocado, que han facilitado que estas mujeres, que estos hombres, que estas personas de la población LGBT vivan estas discriminaciones y estas violencias. Entonces, esos diagnósticos no solo se centran en la situación particular de esa casa, de esa familia, sino de esa casa, de esa familia conectado al contexto cultural, al contexto social, al contexto nacional de las relaciones y sobre todo de las relaciones de poder basadas en género, que es lo que nos puede identificar o darnos más herramientas para que las mujeres o los hombres o la población LGBT se den cuenta de esos prejuicios y estereotipos que tienen, y a partir de que se dan cuenta comenzar a trabajar en las soluciones para no reproducir y para saldar esos conflictos que pueden existir a partir de que se dan cuenta de que están reproduciendo estas relaciones de poder y en muchos casos a través de imposiciones violentas. Y eso nos permite en los marcos conceptuales con el modelo crítico radical y entendiendo cómo el trabajo social desde el feminismo impulsa
esta visibilidad de las estructuras, de las relaciones de poder, del empoderamiento y de la lucha en contra de estas imposiciones de los roles de género. Ok, vamos con el tercer grupo, por favor. El tercer grupo que nos va a hablar respecto al grupo H, los protocolos de intervención del trabajo social frente a las víctimas de violencia de género. El grupo H, por favor. Sí, profe, ya le compartimos pantalla. Ok, entonces nos exponen y de paso al final de su exposición la articulan un poco con su caso. Buenas noches, profesores y compañeros. Nosotros somos el grupo H y les vamos a hablar sobre la intervención del trabajo social de atención primaria de salud con mujeres víctimas de violencia de género. Primero comenzaremos diciendo que se considera que todo tipo de maltrato doméstico como insultos, agresiones, menosprecios, abusos físicos, sexuales, son formas de violencia. En la linita verde, sobre la carita. Son formas de violencia. Ante esto, dentro de cualquier centro de salud, hospital o centro de seguridad, se debe llevar a cabo un plan de intervención cuando existe sospechas o confirmación de abuso hacia una mujer que llegue a estos lugares, es decir, ofrecer una protección. ¿Se te desconectó el audio o dejaste de hablar? Por otro lado, disculpa, cayó el internet. Y ya. Por otro lado, la población, en este caso, es bien, se refiere a todas las mujeres mayores de 14 años que son víctimas de violencia y malos tratos, o existe una sospecha de ellos, y necesitan ayuda y apoyo. Los programas dirigidos a esta población deben estar enfocados en la prevención de la violencia para generar conciencia. Pásale a la liñita azul, claro. Aquí encontramos objetivos de la intervención del trabajo social, que son: 1, contribuir a la atención e integrar a la mujer víctima de violencia de género. 2, colaborar en la prevención prevención desde el ámbito sanitario a la violencia de género, a través de la formación y sensibilización del personal sanitario y no sanitario en violencia de género. Y 3, fomentar la salud e integrar a las mujeres desde atención primaria. Aquí nos menciona que existen dos aspectos importantes a tomar en cuenta cuando tratamos este tipo de temas. Las mujeres en situación o sospecha de violencia o maltrato. Aquí es crucial la capacitación de mujeres susceptibles a la intervención. También es importante conocer y estudiar los problemas sociales y familiares de la mujer víctima de maltrato. Lo que nos dice el punto número 2 es que mujeres en situación de urgencia o riesgo vital se debe evaluar, mitigar daños y ofrecer protecciones. Pásale por favor a la línea rosada, por favor. No, rosada, la otra lado. En la rosada. Gracias. A la rosada, más arriba a la izquierda. Aquí también podemos encontrar las fichas que nos permiten tener una concepción detallada de la intervención adecuada. Esto puede ser lo siguiente: la hoja de información básica donde se ubican los datos de los profesionales de intervención y se ubica en los lugares de consulta y de emergencia. La guía de valoración de gravedad de violencia de víctimas, el plan de seguridad que completa los escenarios y medidas para ello, y la intervención sin riesgo actual, donde se hace una historia de seguimiento y se ofrece programas de actividad para las mujeres. Por otro lado, tenemos como ficha el cuestionario de APA familiar, que recopila datos acerca de los niveles de interacción en el núcleo familiar. Esto es bueno, malo, muy bueno, regular, malo y pésimo. El informe social, conocimientos y valoraciones de una situación social individual o grupo con el fin de tratarla para modificar y paliar dicha situación. Los factores de riesgo y vulnerabilidad son aquellas circunstancias que surgen. Encontramos entre ellos varios, pero nombraremos algunas, que es la vivencia de violencia doméstica en la familia de origen.
el bajo nivel socioeconómico, desequilibrio del poder en la pareja y finalmente hablaremos sobre las consecuencias de la violencia de género. La gravedad de sus consecuencias son físicas y psicológicas, tanto para la víctima como para la familia. Hace que la violencia doméstica un importante problema de salud con intensas repercusiones sociales. A continuación, mi compañera les dará los guiamientos de esta idea. Por consiguiente, les hablaré acerca de las actividades del trabajo social, el cual encontramos lo que son objetivos, actividades, técnicas e instrumentos. En primera instancia, como objetivo está el colaborar en la prevención desde el ámbito sanitario de la violencia de género. Actividad, participar en la propuesta en marcha de protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género desde cada centro sanitario, utilizando las técnicas de seminarios, reuniones de coordinación, elaboración de protocolos, talleres educativos y entrevistas, asimismo como los instrumentos de protocolos, guías de recursos, manuales y folletos educativos. Como segundo objetivo está el colaborar en la captación de las mujeres susceptibles de intervención, con la actividad de establecer puntos de información visibles en todos los servicios de urgencia y además en espacios de atención, usando las técnicas de documentación, observación, entrevista, visita domiciliaria y con los instrumentos de paneles informativos, guías de recursos, informes. En la intervención social, con la actividad de información sobre sus derechos y recursos, usando lo que son las técnicas de observación, entrevista, visita domiciliaria, reuniones de coordinación y con el instrumento de sistema informático Abucasis y un plan de seguridad. Como último, situaciones de peligro extremo, con la actividad de coordinación con profesional médico que ha atendido o atiende a la mujer y otros sanitarios para interconsulta al hospital, como informe médico y atención a posibles lesiones tanto físicas como psicológicas, usando las técnicas de entrevista y gestiones urgentes y los instrumentos de guía de entrevistas con preguntas facilitadoras para detención del maltrato, hoja de información básica y un informe médico por presunta violencia doméstica. Después está lo que es la metodología de la intervención. Se debe tener en cuenta que no existen indicadores concretos que develen una situación de violencia dentro de los centros de salud, por lo cual se debe establecer cribados generales, es decir, la detención precoz de mujeres víctimas de violencia a través de lo que son las distintas disciplinas de salud, mismo que se debe trabajar conjuntamente también con el profesional de trabajo social, entregando una hoja de información básica. En el procedimiento de derivación, circuito de coordinación, en los objetivos tenemos que el atender a la mujer de forma integral e integrada a nivel individual y o familiar, facilitándole la accesibilidad a los diferentes servicios, evitando la duplicidad de acciones, mayor captación de la población de riesgo, asimismo como el optimizar los recursos existentes y promover la creación de los necesarios. Para llevar a cabo estos objetivos se requiere lo que es la elaboración de un circuito de intervenciones coordinadas como instrumentos de trabajo que contempla a la mujer como eje central de toda intervención. Ahora, relacionándole con el caso, de acuerdo, en nuestro caso se trata de María, quien fue asesinada de forma indirecta por su esposo. Relacionándolo con la lectura, se puede decir que esto se pudo evitar con la siguiente actuación. Desde el centro de salud donde ella se hacía atender, si había sospecha, abordar esto con la señora y hacer un seguimiento de su caso mediante el trabajo social y todo el equipo sanitario, interviniendo en su entorno y ofreciendo lo que son programas con el fin de la prevención de violencia, lo que ayudaría a generar conciencia de su situación y poder abordarlo para prevenir daños como la muerte. Por otro lado, si ella confirmaba malos tratos, el personal sanitario ofrecería información y derivaría su caso a trabajo social, tomando en cuenta su voluntad
con ello, desde el trabajo social, intervenir de forma inmediata a largo plazo, ofreciéndole lo que es información de los recursos disponibles sobre las acciones que puede realizar para abandonar su situación de vulnerabilidad, detectar también los factores de riesgo y de protección y hacer el respectivo seguimiento del caso. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su exposición y esta muestra de protocolo, que es un protocolo español sobre temas de violencia basada en género, sobre todo en violencia intrafamiliar, también nos puede servir como una guía si es que ustedes llegan a trabajar en espacios educativos, espacios judiciales o en espacios de la salud, donde encuentren casos de violencia de género y sobre todo violencia sexual. Y sobre todo ahora que en los espacios educativos los DESES necesitan tener trabajadores y trabajadoras sociales para identificar casos de violencia sexual, abordar y derivar, que es algo muy importante que nos hablaba aquí el protocolo, que cuando hay estos casos de violencia, no es el trabajo social quien resuelve solo la situación, sino que tiene que articularse con otras disciplinas, saber derivar, saber hacer seguimiento. En los casos de detección pronta, generar mecanismos de prevención, seguimiento para que la escalada de la violencia no termine en situaciones más graves. En el caso de que mujeres sean víctimas de violencia sexual y que tengan un embarazo no deseado, puedan ustedes tener la capacidad de generar los protocolos, de hacer una intervención que no sea revictimizante, una intervención que le permita a las mujeres saber todas las posibilidades que tienen si desean llegar a término con su embarazo o si desean acceder al proceso de aborto por violación, saber las condiciones, las formas, los mecanismos, las consecuencias, el acompañamiento posterior de cualquiera de las dos decisiones que se tome, respetar las decisiones que tomen las mujeres, trabajar en el círculo personal, familiar, social, identificar las estructuras de poder justamente que propician estas formas de violencia. Y lo más importante de tener claridad con los modelos y los enfoques y las rutas es propiamente evitar la revictimización, garantizar la protección de derechos e identificar la individualidad y la protección de la toma de decisiones de las personas y no hacerles sentir culpables ni responsables de lo que están viviendo y que puedan sentir un acompañamiento y que puedan sentir un respaldo por parte del trabajo social en todo el proceso, tanto en la parte de diagnóstico, planificación, ejecución, aplicación y posterior evaluación de las metodologías que ustedes elijan a partir de un modelo o de un marco teórico que sea lo más apropiado para estos casos. Como yo les decía, en estos casos lo más apropiado es centrarnos en un modelo crítico radical porque nos permite identificar las estructuras sociohistóricas, las estructuras de poder que propician estas formas de violencia y la imposición de estos prejuicios y estos estereotipos. Ok, pasemos con la siguiente parte de esta clase, que son los enfoques de trabajo social aplicados a las diversidades sexogenéricas. Antes de comenzar con esa parte, ¿quién me ayuda? Se va preparando, por favor, el grupo B de la lectura de José Langarita, Diversidades Sexogenéricas y Trabajo Social. Pero antes de que comience el grupo B con su exposición, les quisiera preguntar, ¿qué se acuerdan ustedes de lo que significaba, lo que era el sistema heteronormado y cisnormado? ¿Se acuerdan? Sí, profe, dentro de lo que decía de la heteronormatividad, se refería a que le ponía a las relaciones heterosexuales como algo normal, algo natural y los otros tipos de relacionamiento sexual no eran bien vistas.
Y igual en el ámbito de la cisnormatividad también se relacionaba a lo que es en relación a la identidad de género y todo en relación a lo que se consagraba como lo no normativo desde diferentes corrientes o perspectivas sociales dentro de la construcción social y también que estaban influenciadas mucho dentro de la religión. El carácter religioso también implicaba mucho en lo que se creaban estos tipos de estereotipos, perdón, dentro de la heteronormatividad y la cisnorma. Muchas gracias, Nicolio. Esto era importante refrescar para que podamos enlazar con lo que nos trae el grupo. Por favor, el grupo B, que pase a exponer. Ya se está viendo la pantalla. Sí, sí se está viendo. Ya, buenas noches, nosotros somos el Grupo B y les vamos a presentar la diversidad sexogenérica y trabajo social. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la sexualidad y los temas relacionados con ella. Bien, para empezar se mencionaba que en nuestro entorno la manera en la que entendemos la sexualidad y también el género es inequivocadamente el resultado de un conjunto de transformaciones que merece la pena someter a discusión. En la historia se menciona que en el siglo XIX, puede subirle un poquito, porfis. Gracias. Ya, se mencionaba que en el siglo XIX las prácticas sexuales no reproductivas dejan de ser un pecado para convertirse en objeto de inspección médica y jurídica. Además, se convierte el sujeto homosexual en alguien que altera tanto el orden social como el de la naturaleza, parásito, criminal y demente. Además, se dice que la heterosexualidad es el espacio para definir qué son las relaciones sexuales y su finalidad. Por otro lado, se menciona que la sexualidad es objeto de interés en todas las sociedades, ya que si aceptamos que la sexualidad es un producto cultural, deberíamos reconocer sus constantes cambios y su imposibilidad de alcanzar un estado definitivo. Además, los discursos, representaciones, prácticas sexuales y expresiones de género siempre están en transformación, adaptándose a los diferentes contextos. Por otra parte, se menciona que cuentan con muchas particularidades que dificultan pensarlas como grupo homogéneo, sin conflictos e inalterable. Por otro lado, se mencionaba desde trabajo social. Es un poco a la izquierda. Ya, gracias. Se menciona desde el trabajo social un análisis que no reflexiona sobre su propia mirada, que conduce a interpretaciones erróneas y respuestas sesgadas a una realidad social verdaderamente compleja, y que además la diversidad sexual y de género se muestra que como la alteridad respecto a la normalidad. Por otro lado, estos hechos nos demostraron que cuando tratamos de hacer un análisis complejo de las transformaciones sociales y culturales sobre la sexualidad en general y la diversidad sexual y de género en particular, siempre nos encontramos con al menos 3 precauciones que debemos de tener en cuenta. Una de tipo diacrónico, que tiene que ver con la imposibilidad de pensar la diversidad sexual y de género como algo final y definitivo, como ya lo mencionamos anteriormente. Otra de tipo etnocéntrico, que se refiere a la tendencia de interpretar la diversidad sexual únicamente desde la perspectiva occidental blanca y de clase media o alta. Y por último, una relacionada con la perspectiva heteropatriarcal, que pasa por la interpretación de la diversidad sexual y de género desde la mirada masculina y heterosexual. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Ya, como siguiente punto tenemos una parte que habla sobre las miradas.
Dentro de este punto se propone renovar la mirada del trabajo social sobre la sexualidad y el género. En otras palabras, se propone desheterosexualizar la mirada del trabajo social y distanciarse de las lógicas controladas y sancionadoras de las conductas no normativas, denominadas no normativas. Aquí lo que se busca es construir entornos seguros, mensajes positivos y de aceptación social dentro de las diversidades sexuales y de género, y tener una posición desde la disciplina para esta realidad social, que una posición distinta a la neutral, ya que nos dice que el no entrometerse en estas cuestiones puede ser un ejercicio de respeto hacia la intimidad de cada sujeto, pero también puede interpretarse como un acto de conciliación hacia las lógicas sexuales dominantes. En este sentido, también se propone que en las intervenciones se tome en cuenta dos escenarios. El primero, que todas las personas son seres sexuados y por lo tanto se debe preguntarse al momento de realizar una intervención cómo su sexualidad o su expresión de género afecta a su posición social y el acceso de poder. Y también, por otra parte, propone este escenario de que también quienes ejercen la profesión, o sea, el trabajador social o trabajadora social, son sujetos sexuados y que tienen diferentes opciones sexuales y merecen reconocimiento y respeto y aceptación, ya que dentro de la disciplina misma existe a veces casos de discriminación. Como otro punto, nos habla de las preguntas. En esta parte, esta parte de la idea de que la sexualidad genera preguntas o dudas y que es parte del labor del trabajo social intentar responderlas, y de este modo pasa a la pregunta de cómo intervenir ante la diversidad sexual y de género. Aquí, desde la perspectiva del autor, la intervención debe tener en cuenta 4 elementos. En primer lugar, que las personas LGTB cuentan con una historia personal y colectiva dentro de lo que en el margen del sufrimiento, exclusión y las hostilidades hacia este grupo, las cuales han sido constantes dentro de una encuesta europea realizada en el 2013 nos dice que al menos el 50% de las personas han sufrido discriminación a causa de su opción sexual y también que una de cada 4 personas han sufrido violencia en los últimos 5 años. Desde esta perspectiva, se busca admitir la historia de la homofobia y la transfobia desde la empatía y el reconocimiento como parte fundamental de generar ese vínculo profesional con quienes con parte de nuestros usuarios y sus diversidades sexuales. Para ello, también nos dice que no se trata de victimizar a la población LGTB, sino que es importante reconocer los episodios de discriminación personal y colectiva como algo pendiente por reparar. Asimismo, también como siguiente elemento, nos dice que se propone construir mensajes positivos hacia la diversidad. Entonces, esto quiere decir y a su vez reconocer su potencialidad y romper con los discursos que asocian a la diversidad sexual con la soledad, el aislamiento y el desamparo, ya que el hecho de ser gay, lesbiana, trans o otras diversidades no quiere decir que la persona no pueda sentirse feliz o llegar a ser feliz. Los mensajes positivos pueden contribuir al bienestar de muchos de los usuarios que se acercan a los servicios del trabajo social y por ende el profesional debe mostrar mensajes que valoren y refuercen las diversidades sexuales de quienes acudan a sus servicios. Como siguiente elemento se propone de igual forma que es una tarea de los trabajadores sociales reprobar las actitudes de mensajes homofóbicos, transfóbicos y discriminatorios que pueden darse en el entorno a la intervención, ya sea interna o externa. Este tipo de discursos refuerzan la discriminación y bajo ninguna circunstancia deberían permitirse. De igual forma, el autor dice que es imprescindible respetar las opciones individuales de cada usuario desde una posición de apoyo y acompañamiento.
dentro de sus tareas fundamentales. Es importante aceptar los tiempos para la toma de decisiones, proporcionar el espacio para el diálogo, el abordaje de temores y miedo, la organización de las ideas y el estudio de la situación. Además de tener en cuenta que más allá de la relación del trabajador social, las personas tienen otro tipo de relaciones que también condicionan sus experiencias y posibilidades de autonomía. Gracias. Ok, ¿y esto cómo le relacionan al caso que les tocó? Sí, justamente de esta parte nos viene como un punto idóneo para nuestro caso, ya que se habla nos pone dos trabajadores sociales. El primero tiene una postura un tanto formada desde el ámbito religioso también, entonces le influye mucho eso al momento de realizar su intervención, y él es quien discrimina a una mujer transexual. En este sentido, lo que más me parece que se debe tomar en cuenta del autor es que nos dice que no es, en cuanto al trabajador social, no es que debe tener una posición neutra, porque esto muchas veces se quiere decir que estamos en coalición con las lógicas sexuales dominantes y que se debe tener una posición que vaya de acuerdo a un mensaje de apoyo y de acompañamiento dentro del proceso con nuestros usuarios, sin importar sus diversidades sexuales. Desde ese punto creo que sería lo más fundamental que nos propone el autor y en relación con nuestro caso. Eso, profe. Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor, con el grupo... No, falta una parte de la compañera de... Bueno, pero hasta eso se prepara el grupo F, por favor. Vamos con la última parte de su exposición y después pasamos al grupo F. Bueno, entonces como última parte encontramos lo que es reto. Aquí se informa que la promoción de políticas públicas LGBTI nos dice que para que esto sea necesario, el trabajador social promueve y elabora propuestas políticas contra la discriminación y promoción del bienestar de las personas LGBTI. 2. Dota de herramientas para la intervención social desde la perspectiva de diversidad sexual. Además, tomar conciencia que la sexualidad como el género ordena nuestra vida social. Esto implica, son elementos que regulan el acceso al poder y el reconocimiento, principios fundamentales en estudios psicosociales, y por último, repensar las estrategias de intervención, ya que hay que tener en cuenta el conjunto de opresiones sexo-género para poder intervenir a partir de propuestas de transformación estructural. Esto lo podemos relacionar con nuestro caso, porque justamente se hablaba de que la persona que estaba a cargo no le dio acceso al servicio a la persona que en este caso era transgénero, entonces estaba faltando al cumplimiento de las políticas públicas que velan y protegen a esta comunidad en especial, y que no debería faltarse por ningún motivo el cumplimiento de los mismos. Gracias. Chévere, muchas gracias. Pasemos con el grupo de la lectura sobre la intervención de trabajo social con parejas homoparentales. Ya le comparto la pantalla. Nosotros vamos a hablar sobre la construcción social de la realidad homoparental, nuevos retos para el trabajo social. Desde finales del siglo XIX se han producido cambios en la estructura familiar, dando paso a una variedad de tipologías familiares. En el concepto de familia se abarcan sin hijos, interculturales, reconstituidas y homoparentales. La familia homoparental está conformada por progenitores de orientación homosexual. Las formas legislativas de estas familias se basan en la ley del año 2005, en la que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros derechos como la adopción. En este campo se ha logrado en gran parte gracias a los movimientos sociales LGBTI. El heterocentrismo es un ideario impuesto por la sociedad en cuanto a relaciones afectivosexuales conformadas por parejas heterosexuales. Esto efectivamente va a ser cómplice de la discriminación.
El autor propone también el heterosexismo maroto. Este afirma que nacemos en un mundo donde las creencias y actitudes institucionales naturalizan la heterosexualidad como normal y la homosexualidad como anormal. Cuando se habla de construir identidad, se menciona que la identidad se crea y se modifica en función de las vivencias del contexto, de la interacción y de las características y expectativas de la sociedad en la que vivimos. En este aspecto, el hecho de hablar sobre la identidad también abarca la identidad homosexual. En esta existe una gran confusión en cuanto al género y roles. Estos se explican a través de los ideales y aquí es donde se habla sobre la masculinidad y la feminidad, supuestamente estos constituidos como heterosexuales en la sociedad. El hablar de la identidad homosexual con personas homosexuales ayuda a normalizar, afianzar y validar que esto sí existe, que no es relativamente imaginario o abstracto. Como segundo punto encontramos la visibilidad y la cercanía. Esta está ligada a la práctica discursiva que lleva a una normalización social. En esta se habla de las familias homosexuales que tienen hijos y se enfrentan al rechazo y prejuicios de crianza y educación por el hecho de no tener una figura materna y paterna, sino dos, en este, en este caso, dos mujeres o dos varones. Como tercer punto, la familia homoparental. En este existe una diversidad de formas de organización entre sus roles parentales y su papel en la pareja. Cuando se habla de roles, en primer lugar, se menciona como constructos sociales y, a su vez, en segundo, pueden ser particulares de cada familia. Las familias homoparentales se organizan y participan en estas tareas de acuerdo a criterios de paridad. Nunca se encuentran basados en quién se dedicará a cierta actividad, ya sea por quien cumple, entre comillas, el rol de varón o el rol de mujer. La sociedad preestablece roles en función de sus características físicas, dividiendo esto en maternidad y paternidad, lo que mencionaba anteriormente, que en las familias homoparentales no existe el cumplimiento de roles. Y como tercero, existen familias que cumplen cierto tipo de roles parentales, pero no específicamente basados en los constructos sociales que se han creado a raíz de la sociedad. Ya, como cuarto punto tenemos la orientación sexual, que se describe como la exclusión que presentan las comunidades de lesbianas, quizás la presencia casi exclusiva de mujeres y el formar parte de lo que presenta la cultura occidental como normal, hizo suscitar la necesidad de un referente masculino. Esta situación conlleva el deseo de algunos de sus hijos a conocer a sus padres biológicos. Como quinto punto está la soledad. Los repertorios interpretativos construyendo identidad y visibilidad y cercanía están relacionados a través del conector argumentativo común soledad. En general, este conector se centra en la insatisfacción y situaciones de soledad que les provoca el incumplimiento de la norma heterosexual. Los y las participantes lo explican a través del recurso al rechazo social. El sexto es el amor. Los repertorios familia homoparental, que es una opción posible y una orientación sexual, están conectados por el conector argumentativo amor. Progenitores de orientación homosexual están continuamente asegurando ser buenos padres o madres, tolerantes, flexibles en el reparto de las tareas domésticas, donde el amor, el cuidado y el respeto es la base de sus familias. Ya, 7 están las redes sociales, donde dice que los repertorios construyendo identidad y familia homoparental es una opción posible. Se enlazan a través del conector argumentativo común de redes sociales. Las redes sociales, que es la escuela, vecindario, comunidades, familia extensa e instituciones, revisten una particular importancia y una oportunidad para conocer las posibilidades y dificultades a las que se enfrentan. Para la mayoría de los participantes, relacionarse con parejas que están en la misma situación reconforta un ambiente en el que ser diferentes es normal y tiene un valor. Como octavo punto tenemos la normalización. Este conector es
preeminente prácticamente en cada uno de los repertorios, aunque se presenta con mayor claridad en los repertorios visibilidad y cercanía y orientación sexual. El conector argumentativo de normalización se centra principalmente en el recurso a la escuela como la institución que debe luchar por el respeto e igualdad de derechos para estas familias. Al hablar de la discusión, tenemos que con frecuencia las estrategias discursivas enfatizan en la necesidad de inclusión y equidad en la construcción social y mediática del fenómeno filio-homoparental. La retórica del amor, flexibilidad y diversidad son elementos que legitiman la existencia de familias formadas por padres gays y madres lesbianas. Estas temáticas son presentadas como elementos favorables en el cuidado y educación de sus hijos o hijas. Las familias homoparentales comparten un factor diferencial, que es la necesidad de normalizar su situación y ser aceptados por la sociedad. También los repertorios interpretativos y los conectores argumentativos configuran en gran medida la realidad de la sociedad actual, en la cual se aprecia una contradicción discursiva generada por una continua y prolongada negociación entre heterocentrismo y versus el homocentrismo. Se valora también la posibilidad de adoptar líneas favorables alternativas a la vía normalizadora, que enfaticen en la necesidad de una sociedad sin miedos y capaz de admitir a las personas tal y como son. También las familias homoparentales pueden tener varias lecturas, formas y tipologías, pero además la velocidad de la época actual hace que las transformaciones sociales en estas familias sean más diversas y dinámicas. Y por último, las investigaciones sobre el fenómeno homoparental que no deben pasar desapercibidas para los y las profesionales de trabajo social, porque son las que intervienen en este tipo de familias. Ok, ya terminaron, ¿cierto? Sí, profe. Ahora un vínculo con el caso que les tocó. Nuestro caso hablaba sobre una mujer extranjera que reside en Ecuador. Bueno, tiene su condición migratoria mal, pero en el transcurso de mucho tiempo ella se establece una relación afectiva con una mujer ecuatoriana. Entonces, nuestro libro habla más sobre los retos de las familias homoparentales. Sin embargo, en nuestro caso no se mencionaba en plano como una familia y la crianza de niños y lo demás. Pero lo que sí se puede destacar es que se evidencia el heterocentrismo, como ya lo mencionamos, que lo normal en la sociedad es lo heterosexual y que lo homosexual se ve totalmente marginado, excluido, aislado y que por lo tanto ellos no se encuentran beneficiarios totalmente de derechos que todas las personas hetero tienen. Entonces, aquí el papel del trabajador social viene a interactuar, como ya lo mencionó mi compañera, en lo último, de proponer líneas favorables que eduquen a la sociedad, que lo homosexual no es, no es un concepto de miedo, como de tenerle miedo, como de algo raro, sino educar que se tiene que romper con esos pensamientos cerrados, con esas limitaciones que existen actualmente en la sociedad. También se puede argumentar que en la intervención como trabajador social se debe poner en práctica aquellas políticas públicas con el fin de contrarrestar la violencia, la discriminación y la desigualdad a las personas que pertenecen al grupo, como son las lesbianas y entre otros, y además generar espacios de educación, como lo dijo mi compañera, quitar esas barreras que se tiene de que solo las personas heterosexuales está normal, pero
tener relaciones entre mujeres, mujeres o hombres, hombres es algo malo o algo que está castigado por Dios. Entonces se debe promover la igualdad, el respeto, los derechos y la justicia para este grupo. Eso, profe. Vamos un poco a complementar esto último. A ver, lo que hemos visto el día de hoy son el tema de los enfoques de igualdad desde el trabajo social, ¿no es cierto? Lo que yo les quería recordar eran los principios éticos del trabajo social, más o menos los que más se relacionan con los temas de igualdad. Primero, estamos hablando de que los principios éticos del trabajo social nos señalan que desde el trabajo social se debe reconocer y respetar las diferencias culturales, las diferencias sociales, y se deben defender los derechos de las personas, especialmente de los grupos históricamente discriminados, estigmatizados, excluidos, explotados y oprimidos. Uno de los desafíos del trabajo social es contrarrestar o luchar contra la discriminación social, contra la discriminación y la opresión estructural que existe en la sociedad, especialmente con los grupos históricamente discriminados. Hablar sobre el respeto de la diversidad, es decir, contemplar las diversas formas de ser, de corporalidades, de imagen, de comportamientos, y que el trabajo social debe desafiar esas prácticas culturales que limitan el pleno goce de los derechos de todas las diversidades. Y el trabajo social debe promover el derecho a la autodeterminación, ¿sí? Y que esto significa que el trabajo social no resuelve los problemas, sino que es facilitador, que es mediador, que es acompañante, y que la misma persona es quien decide el destino de su vida a través de la información proporcionada desde el trabajo social. Para complementar el tema de las diversidades sexogenéricas, primero, como nos hablaba en la lectura, es que, bueno, primero recordar que ya en temas LGBTI no solo hablamos de las personas LGBTI desde su individualidad. Recuerden que en el Ecuador ya se permite el registro de hijos e hijas de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario y las uniones de hecho de parejas del mismo sexo, y además el cambio de nombre y de género en la cédula de las personas trans. Así que la primera recomendación es que el trabajo social no debe asumir que todas las personas son heterosexuales y son cisgénero, desde cómo se visten, desde cómo su imagen. Sí, no debemos dar por sentado la orientación sexual y la identidad de género de las personas desde nuestras percepciones, sino asumir y respetar en función de lo que las personas decidan compartir y comunicar. Cuando hablamos del enfoque de la intervención con personas LGBT, hay que entender que hay una historia de violencia y de discriminación de la población LGBT en nuestro continente y en nuestro país. Es por eso que es muy probable que cuando ustedes atiendan personas LGBTI, eventualmente estas personas pudieron haber vivido escenas o momentos en su vida, en su familia, en la escuela, en el espacio público, de violencia o de discriminación. No todos los casos, pero la mayoría de casos las personas LGBT han tenido alguna experiencia de violencia y de discriminación en su vida, y que es importante que ustedes consideren que eso es parte de esas identidades y que es importante identificar esto. El otro tema importante es generar mensajes positivos, y eso es dar valor a lo que la persona es, reconocer su potencialidad, reconocer los discursos que asocian la diversidad de género, la diversidad sexual, a través de mecanismos de empoderamiento. Y lo de los mensajes positivos también significa generar espacios seguros, cálidos, que las personas al momento de llegar, qué sé yo, a su oficina o al lugar de donde ustedes trabajan, puedan identificar que ustedes tienen una lógica de diversidades, de derechos,
de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la naturaleza, de la población LGBTI, con carteles, con banderas, con mensajes, para que las personas al momento de que se acerquen donde ustedes, sepan que ustedes tienen esta sensibilidad y no les dé miedo abrirse y expresarse. Muchas veces estos simbolismos y este lenguaje no verbal, lo que ayuda es darle mayor seguridad, mayor confianza a las personas para que se puedan abrir con ustedes. La cuarta recomendación dentro del enfoque de intervención es de respetar las opciones individuales. Ya vimos en la parte de los principios éticos del trabajo social. Respetar las opciones individuales de cada usuario desde una posición de apoyo y acompañamiento. Aceptar los tiempos de las personas, brindarles toda la información, establecer mecanismos de diálogo, pero sobre todo y enfatizando en el respeto de las decisiones, brindarle toda la información y que las personas puedan decidir sobre su vida, su presente y su futuro. La quinta recomendación es reprobar las actitudes y mensajes discriminatorios. Hablamos en general, homofobia, machismo, sexismo, transfobia, clasismo, xenofobia, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo social tiene siempre que tomar una postura contraria a la violencia y a la discriminación y nunca dejarla pasar en ninguno de los espacios de intervención ni en los lugares de trabajo. Ok, entonces estas son un poco las recomendaciones cerrando el tema de las diversidades sexogenéricas. No sé si tienen alguna reflexión, alguna idea de lo que hemos visto el día de hoy, sobre todo cómo creen o por qué creen que es importante o necesario conocer estos enfoques tanto feministas de género y de diversidades ya en la práctica del trabajo social. ¿Qué nos permite enlazar y qué nos permite desarrollar ya en su desarrollo profesional? ¿Qué creen? Profe, yo creería que el conocimiento de estos enfoques también nos permiten como pensar como futuros trabajadores qué tipo de intervención es la necesaria para los conflictos o problemas que tienen las personas, porque muchas veces creemos que el trabajo social está enmarcado en una sola visión, cuando en realidad tenemos diferentes visiones como el enfoque de género, discapacidades, feminismo. Entonces nos ayudan también como a tener una visión mucho más amplia y a entender tal vez que el mundo, no, entender que el mundo está lleno de diversidades. Eso, profe. Muchísimas gracias. ¿Y cómo les ha servido estas recomendaciones más direccionadas del trabajo social en la intervención para el análisis de los casos? Al menos de los grupos que les tocaba el día de hoy. ¿Cómo les permite esto complementar el análisis de sus casos? Por ejemplo, profe, en nuestro caso, creo que nos permite, como usted había mencionado, hacer un estudio no solo de esa familia, ¿no? Enfocándonos en la pareja, sino que también mirar más allá en las estructuras sociales y de la cultura que rigen nuestras sociedades, ya sea con el objetivo de en lo posterior trabajar en políticas que realmente transformen la realidad de esta inequidad en lo que es el género, en donde van marcando bastante cuáles son los roles de ciertas personas por sus características físicas, habilidades o capacidades.
Entonces, yo creo que nos va a permitir primero trabajar de manera individual con en nuestro caso, que podríamos ver, como yo decía, la reeducación en esta familia, y a su vez en lo posterior trabajar en proyectos que ayuden a transformar políticas, pero políticas que realmente duren en el transcurso del tiempo, pero que tampoco sean y que sean flexibles, porque no es que todo el tiempo van a ser las mismas situaciones, todo va transformando, es un cambio que se da en las sociedades. Yo creo que así en nuestro caso, por lo menos, de esta manera nos ayuda a ver analizado el modelo crítico, porque este nos ayuda a tomar conciencia de la realidad y de lo que tenemos que transformar para que ya aquello que nos oprime no siga siendo eso.